Hola, soy Inés Urrestarazu, integro el equipo docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Esta presentación está destinada a definir población, parámetro, muestra, estadístico y estimador. El diagrama de la presentación es el siguiente. Vamos a hacer una breve introducción al tema, luego formalmente definiremos población, parámetro, muestra y estadístico y cerraremos la presentación abordando la estimación puntual de parámetros poblacionales. Bueno, dijimos que vamos a definir unas cuantas cosas y ellas establecen las bases conceptuales para enfrentar el problema de hacer inferencia estadística. La inferencia estadística intenta extraer conclusiones sobre el comportamiento de una población a partir de la observación parcial de la misma. Es decir, observamos una parte y queremos concluir sobre lo general. Vamos a tener un conjunto de datos relevados sobre una muestra de los elementos de la población de interés y en base a ellos vamos a inferir el comportamiento de la población de la que fue seleccionada esa muestra. Formalmente, una población es un conjunto de elementos que por algún motivo nos interesa analizar. Vamos a acordar que denotamos n grande a la cantidad de elementos que integran esa población. En particular, nos va a interesar analizar una característica de esos elementos. Esa característica la denominamos o la representamos con una variable, x. El valor que x asume en cada elemento de la población es desconocido para nosotros. Nuestra incertidumbre, nuestro desconocimiento, estamos ya acostumbrados a representarlos a través de las variables aleatorias. Entonces vamos a asumir que x es una variable aleatoria que sigue alguna distribución de probabilidad y que tiene un valor esperado y una varianza. Vamos a decir que el valor esperado que no conocemos es mu y que la varianza que tampoco conocemos es sigma cuadrado. Definamos ahora parámetros. Los parámetros son cantidades poblacionales desconocidas. Ellos caracterizan a la distribución de la variable aleatoria que nos interesa analizar en la población. Por ejemplo, ya mencionamos, mu, la media poblacional, y sigma cuadrado, la varianza poblacional, son para nosotros desconocidos y caracterizan a la distribución de x en la población. Son, por tanto, parámetros. Nuestro objetivo va a ser estimar el valor de los parámetros. No sabemos cuánto valen, pero queremos tener una idea de cuánto ellos pueden estar valiendo. Por ejemplo, ustedes no conocen ninguna población de alienígenas, ¿verdad? Pero se ha determinado que en Marte existe una población de seres inteligentes y que el tamaño de esa población es 12. Hay 12 extraterrestres en Marte. Estos son los extraterrestres. Simpáticos, ¿no? Bueno, a los científicos les está interesando analizar el coeficiente intelectual de los alienígenas. A esa variable la consideramos una variable aleatoria y tendrá alguna distribución. Mu, en este contexto, es el coeficiente intelectual promedio de estos 12 alienígenas. Y sigma cuadrado es la varianza del coeficiente intelectual de los 12 alienígenas. No los conocemos. Queremos llegar a establecer cuánto pueden valer. Vamos a definir lo que consideramos una muestra. Una muestra es simplemente un subconjunto de los elementos de la población. Vamos a acordar que denotamos n chica a la cantidad de observaciones en la muestra. Para los elementos observados en la muestra vamos a medir la variable de interés x. Ahora, definamos x sub i como la iésima observación muestral de x. X está definida en la población, ¿verdad? Y tomo n observaciones, así que tengo definidas n observaciones muestrales, x1, x2 hasta xn. Pero ellas son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale, por ejemplo, el coeficiente intelectual del primer alienígena que observemos, si es que sacamos una muestra de alienígenas. Tampoco el del segundo, tampoco el del enésimo. Representamos entonces el posible valor del coeficiente intelectual de cada uno de ellos como una variable aleatoria. Hasta aquí no he realizado efectivamente las mediciones.
No conozco el valor que asumirán las observaciones. Por eso las sigo considerando cantidades aleatorias. Y supongamos que podemos enviar una expedición a Marte y que será posible capturar 5 alienígenas. Esos 5 alienígenas formarán una muestra de los seres inteligentes en Marte, y lo que vamos a hacer es tomar observaciones sobre el coeficiente intelectual de ellos. ¿Sí? Esa es la muestra. Cada uno tendrá un verdadero valor para su coeficiente intelectual. Nosotros aún no lo conocemos. X sub i es el coeficiente intelectual del iésimo alienígena que se va a observar. Tenemos entonces 5 variables aleatorias que son observaciones tomadas de la variable aleatoria genérica definida en la población, coeficiente intelectual de un alienígena, X. Vamos a definir lo que conocemos como estadístico. Un estadístico es una magnitud cuyo valor viene determinado por las observaciones muestrales. Es decir, es una función que se aplica a las observaciones x1, x2 hasta xn. Por ejemplo, nosotros podemos tomar las observaciones muestrales, sumarlas y a eso dividirlo entre n. Esto define lo que se conoce como media muestral. El total observado dividido la cantidad de elementos que observamos es la media. También podríamos definir la varianza muestral, que es la suma de los desvíos de cada observación a la media muestral elevados al cuadrado sobre n-1. Observen que estos dos ejemplos son transformaciones de las variables que tenemos en la muestra, son funciones continuas de esas variables aleatorias. Por tanto, los estadísticos son también variables aleatorias. Siendo variables aleatorias, tienen alguna distribución, tendrán un valor esperado y una varianza, entre otras características. Vamos a ir a definir lo que se considera un estimador puntual de un parámetro. Volvemos a los estadísticos y decimos que un estadístico, cuando es utilizado con el fin de estimar el valor de un parámetro poblacional, lo denominamos estimador del parámetro. A ver, si yo quiero estimar la media poblacional mu, esa cantidad que yo no conozco, razonablemente podría decir, bueno, tengo una muestra, mu es el promedio, veamos el promedio en la muestra. Esa cantidad es x barra. Decimos que x barra es el estimador de mu y lo anotamos como mu gorro. Si por otro lado queremos estimar la varianza poblacional, sigma cuadrado, ese parámetro, esa cantidad desconocida, sigma cuadrado, dijimos, es la varianza poblacional, en la muestra razonablemente miraremos la varianza también, pero la varianza muestral, S cuadrado. Decimos entonces que S cuadrado es el estimador de sigma cuadrado y lo anotamos como sigma cuadrado gorro. Observe que los estimadores son variables aleatorias. A ver, los estimadores son estadísticos, los estadísticos son variables aleatorias, así que los estimadores son variables aleatorias. Por ende, tienen alguna distribución y en general es posible que tengan un valor esperado y una varianza también. Ejemplo, los científicos tendrán las observaciones x1, x2 hasta x5 de los coeficientes intelectuales de los alienígenas que capturen. ¿Sí? Así. Entonces, lo que proponemos es utilizar como estimador de mu a x barra, es decir, a la suma de las 5 observaciones que vamos a obtener dividido 5. Y a eso lo llamamos mu gorro. Como estimador de sigma cuadrado, proponemos a la varianza muestral, que en este caso será la suma de 1 a 5 de xi menos x barra al cuadrado sobre 5 menos 1. Y lo llamamos sigma gorro cuadrado. Definamos ahora valor esperado de un parámetro, valor estimado de un parámetro. Una vez que yo voy y efectivamente tomo las mediciones de las variables aleatorias que forman la muestra, obtengo mis
observaciones, las n chicas observaciones de la variable de interés. Ahora sí tengo numeritos, por eso digo tengo x1, x2, xn chiquitos, en minúscula. Fui y observé la variable de interés. Al evaluar los estimadores en esas observaciones, obtengo lo que voy a denominar valor estimado o estimación de un parámetro. A ver, el valor estimado de mu es x barra chiquito. Ahora, la media muestral calculada con las observaciones relevadas. La suma de 1 a n de las observaciones sobre la cantidad de observaciones que tengo, n chica. El valor estimado de sigma cuadrado será la varianza muestral evaluada en las observaciones que obtuve. Es decir, la suma de 1 a n de xi menos x barra, minúsculas, al cuadrado sobre n menos 1. Ahora lo que obtenemos son números, las realizaciones en la muestra que obtuve de los estimadores que me había planteado. Por ejemplo, realicé una medición del coeficiente intelectual de los alienígenas que capturaron los científicos y resulta ser que sus coeficientes intelectuales son 80, 130, 105, 120 y 85. El coeficiente intelectual promedio en esas 5 observaciones, en esa muestra, es 104. Entonces, voy a utilizar ese resultado muestral para estimar el promedio poblacional, a mu, que no lo conozco y nunca lo voy a conocer a menos que capture a los 12 alienígenas. El valor estimado o estimación puntual de mu que se obtiene de esta muestra es 104. Continuando con el ejemplo, la varianza de los coeficientes intelectuales en la muestra resulta ser 467,5. Entonces, utilizo ese resultado para estimar la varianza del coeficiente intelectual en la población, sigma cuadrado. No lo conozco a sigma cuadrado, ni lo voy a conocer. Lo que digo es que el valor estimado o estimación puntual de sigma cuadrado que se obtiene en esta muestra es 467,5. Noten que los parámetros mu y sigma cuadrado siguen siendo desconocidos. X barra y S cuadrado evaluados en la muestra pueden o no coincidir con sus verdaderos valores. De hecho, la probabilidad de que X barra en la muestra sea igual a mu y que S cuadrado en la muestra sea igual a sigma cuadrado es en general nula. Les dejo ahora algunas referencias bibliográficas para que ustedes profundicen sobre estos conceptos. Muchas gracias.